Bienvenidos a los 11 más. En los próximos 30 minutos serán testigos de los 11 sitios imprescindibles en el estado de Yucatán. No hay mejor forma de conocer un sitio que guiados por sus habitantes. Por eso, a través de encuestas, los yucatecos seleccionaron los lugares más atractivos, importantes o divertidos de su estado. En este viaje descubriremos esa calidez y magia que representa Yucatán en la mente de quien lo visita. Acompáñenme a recorrer los 11 más de Yucatán. Iniciamos nuestro conteo con la posición número 11, donde se encuentra una de las haciendas henequeneras más importantes del estado de Yucatán. La hacienda Sotuta de Peón fue construida justamente a finales del siglo XIX. Sobresale por su gran belleza y lujo que nos remonta al pasado de la península. Este recorrido se realiza en estas plataformas de madera jaladas por mulas que circulan sobre rieles de ferrocarril. La gente de aquí los llama trucks y eran el medio de transporte en el que se llevaban los productos que mantenían viva la hacienda. Sotuta de Peón, Hacienda Viva, es un monumento histórico restaurado, ubicado en el corazón de la zona henequenera. La primera parada es una casa maya típica, construida con una mezcla de tierra y zacate, conocida como Paclo. Aquí vive una familia maya que realiza sus actividades de todos los días. La segunda parada es el cenote Sulhá, que significa caballero de agua. Un embalse natural de aguas subterráneas y cristalinas, ideal para nadar y refrescarse. Sotuta es la castellanización de la frase maya Tzutzutha, que significa aguas en movimiento. Y se le llama así a este lugar justamente por el gran número de cenotes. Vamos a la casa principal para ver la elegancia y lujo de la arquitectura, que se deja ver en los corredores tapizados por azulejos franceses, con techos altos diseñados para mantener el edificio fresco. La hacienda tiene una muestra de los elegantes muebles que alcanzan a dar una idea de la riqueza que se generaba por el cultivo, la industrialización y la exportación de los productos del Henequén. El puesto número 10 de los 11 más de Yucatán nos lleva en un viaje al pasado. Prepárense para recorrer la ruta de las haciendas. Las haciendas tienen una vital importancia en la historia de Yucatán, tanto que el estado está salpicado de haciendas, algunas funcionando y otras en ruinas. Estos edificios se encontraban alrededor de los pueblos. Eran la principal forma de organización de los trabajos rurales y la manera en la que los españoles conquistadores le dieron forma a la sociedad colonial. Hoy están siendo restauradas y muchas se han convertido en hoteles o centros recreativos. En la carretera entre Mérida y Progreso, a escasos 5 kilómetros de la ciudad, se encuentra la hacienda de Xcanatum, una hacienda henequenera del siglo XVIII que ha sido transformada en un lujoso hotel con jardines y un restaurante famoso por la comida, típica y contemporánea a la vez. En Mérida encontramos otra hacienda convertida en hotel, la hacienda Misné, que combina tradiciones con hotelería moderna. Otro hermoso sitio para pasar unos días de relajación. La hacienda Santa Rosa de Lima es un edificio totalmente restaurado con grandes techos de 7 metros de alto. Es un hotel que cuenta con hamacas para la gente que desea vivir la experiencia de dormir como se hace en Yucatán. La hacienda de Petac fue construida en el siglo XVII. Se encuentra a media hora del aeropuerto de Mérida, a las afueras de la Reserva Ecológica Cuxtal. Para terminar el recorrido, vamos a Ochil, una hacienda encantadora que cuenta con los servicios de un hotel de primera, además de un museo con fotografías de su historia y restauración. Ahora los invito a recorrer una zona ecológica llena de cocodrilos y flamencos. Vamos al puesto 9 de los 11 más.
Río Lagartos. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que su expedición creyó que era un río, y cuando entraron, se sorprendieron por la cantidad de cocodrilos que encontraron. Por esa razón le pusieron Río Lagartos. Nos dice la gente del lugar que en realidad es una ría, es decir, una entrada de agua marina entre la tierra y una estrecha franja de playa cubierta por un manglar. Actualmente es una reserva de la biosfera que atrae a muchos amantes de la naturaleza porque permite ver especies que en otros lugares casi han desaparecido. Para visitar la ría, se puede tomar una lancha en el pueblo de Río Lagartos o en el cercano San Felipe. El recorrido es la única forma segura de ver a los cocodrilos y visitar una gran colonia de flamencos que habita en el extremo de la ría. Es un sitio muy cuidado por sus habitantes, ya que sienten el orgullo de ser los guardianes de uno de los lugares más hermosos y de gran importancia ecológica de la región. Al final del estero se encuentra el pueblo de Las Coloradas y una enorme salinera. Por supuesto, hay restaurantes en el pueblo, pero a nosotros nos recomendaron comer en San Felipe, el pueblo aledaño. Es un lugar muy vistoso por sus casitas de madera que no se parecen en nada a las casas típicas de Yucatán. Y a la orilla de la ría encontramos este restaurante de mariscos con la mejor comida de la zona. La octava posición de los 11 más nos lleva a una ruta de monumentos históricos y devoción. Descubramos la ruta de conventos. Empecemos nuestro recorrido en Mama, un típico pueblo yucateco cuyo centro alberga el convento franciscano, la iglesia de la Asunción y la capilla de la Santa Cruz. El siguiente pueblo a visitar es Teabo. Aquí se encuentra un monumento del siglo XVII, el exconvento de San Pedro y San Pablo, su hermoso retablo y su capilla de indios. Cerca de Teabo está Maní. Aquí se encuentra el exconvento de San Miguel Arcángel, grandiosa construcción del siglo XVI. En este lugar estuvo Fray Diego de Landa, el inquisidor que mandó quemar códices invaluables. Después, arrepentido por el acto irracional, se dedicó a rescatar lo que pudo de la historia y cultura maya precolombina. En Tecoj, no dejen de visitar la iglesia y el exconvento dedicado a la Virgen de la Asunción. Están construidas sobre la base de una pirámide maya con increíbles piedras labradas, un majestuoso altar y muchísimas pinturas. Muna es otro típico pueblo yucateco, donde se encuentra el templo y el exconvento de la Asunción, construidos en el siglo XVII. Terminamos el recorrido cerca de Mérida, en el pueblo de Humán, donde podemos ver el exconvento de San Francisco, construido también en el siglo XVI. Estamos descubriendo los 11 lugares más atractivos de Yucatán, los que a juicio de los yucatecos no podemos perdernos. Hagamos un recuento. Ya conocimos Sotuta de Peón, la ruta de las haciendas, Río Lagartos y la ruta de conventos. Vayamos ahora a un espectacular santuario, hogar de las aves más exóticas y que ocupa la 7ª posición de los 11 más. Nos encontramos en Celestún, que en maya significa piedra labrada. Alrededor de este pueblo se encuentra la famosa reserva de la biosfera que tiene el mismo nombre. Esta reserva es el hogar de flamencos y muchas otras especies de aves que viajan aquí para resguardarse de los inviernos de sus tierras. El ecosistema de Celestún es único por la combinación del agua dulce que proviene de la ría Celestún y el agua salada del Golfo de México. El Parque Nacional Celestún, declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU desde 1986, es conocido como refugio de fauna silvestre por ser uno de los pocos sitios de anidación y reproducción del flamenco rosado. Los flamencos tienen ese color rosa intenso debido a que su alimentación se basa en larvas de camarones, lo cual les proporcionan esa pigmentación. Mientras admiramos la increíble vegetación, nos encontramos una poza con un manantial de agua cristalina, llamado Ojo de Agua, en donde si les apetece,
pueden darse un buen chapuzón. Después de esta inimaginable travesía por la ría, llegamos hasta el mar, donde observamos pequeñas playas solitarias y muy limpias que invitan a quedarse. Por último, vamos a explorar las ruinas de Real de Salinas. La hacienda fue explotada por los habitantes de la región hasta el siglo pasado, pero aún se pueden ver los patios de secado, la casa grande, la capilla y los almacenes. Ahora vamos a visitar una hermosa ciudad heredera de la época colonial. Conozcamos el sexto lugar de los 11 más. Nos encontramos en la Sultana del Oriente, la ciudad de Valladolid. Antes una ciudad colonial muy importante y hoy la más activa y en desarrollo del oriente del estado. Es la tercera más grande de Yucatán y la segunda más antigua. Sus edificios y las enormes casonas coloniales forman parte de la personalidad peculiar de esta ciudad. Valladolid fue fundada en 1543 por Francisco de Montejo. De los edificios antiguos más importantes y representativos, sobresalen el convento de San Bernardino de Siena y la iglesia de San Gervasio, de estilo barroco, un conjunto conventual impresionante por su tamaño y estructura. En él podemos ver pinturas e imágenes que muestran la importancia de la fe católica durante la conquista. En la plaza principal se puede ver a muchas señoras que trabajan bordando sus hipiles, estos hermosos vestidos que vemos aquí. La artesanía de la región también consiste en artículos de cuero como estos huaraches, fajas, carteras y bonitas bolsas de piel. Otros lugares que vale la pena visitar son el Museo de San Roque, el Extelar La Aurora, el Palacio de Gobierno y el antiguo Templo de la Candelaria. Y no olvidemos el cenote, que en todos los pueblos de Yucatán hay por lo menos uno. Y para comer, podemos ir al mercado a probar frijol con puerco, chaya con huevo, queso relleno, salbutes, panuchos, pipián de venado, papazules, cochinita pibil, pimes y tamales. Y para beber, hay Staventún, licor maya elaborado con miel de abejas que se alimentan de la flor de Staventún y anís. El siguiente lugar es una de las zonas arqueológicas más conocidas del estado. Ocupa el quinto lugar de los 11 más de Yucatán. Su nombre, Uxmal. Esta es la magnífica ciudad de Uxmal, la 3 veces construida. En toda la zona maya no existe la perfección de esta construcción. Son miles de pequeñas piedras pulidas y ajustadas para formar mosaicos geométricos que forman parte de la decoración de los palacios de Uxmal. Esta ciudad fue fundada por la tribu de los Xiús y alcanzó su máximo esplendor entre los años 600 y 900 después de Cristo. Actualmente la ciudad cuenta con 15 grupos de edificios. El más alto es la Pirámide del Adivino, de 35 metros de alto. Se dice que era la casa de un enano que le ganó una competencia al rey de la ciudad para construir la casa más alta y que además la construyó en una sola noche. En Uxmal llama la atención la Plaza de los Pájaros, el Cuadrángulo de las Monjas, el Juego de Pelota, el Palacio del Gobernador, la Gran Pirámide y el Palomar. En el Grupo Norte encontramos la Casa de la Vieja, el cementerio y el Templo de los Falos. El convento es otro majestuoso edificio, llamado así porque a los ojos de los españoles era parecido a uno europeo. Se piensa que pudo haber sido una escuela de curanderos, astrólogos y sacerdotes. El Palacio del Gobernador presenta un maravilloso trabajo de mosaico en piedra, elaborado por cientos de albañiles y escultores. Es majestuoso tanto por su estilo e imponentes proporciones como por sus ejemplares esculturas del dios de la lluvia Chac, serpientes y símbolos astrológicos. Uxmal es una hermosa ciudad arqueológica que cautiva los ojos de todos los que la visitan. Ahora vamos a visitar la Ciudad Blanca, famosa por su historia, cultura y su deliciosa comida. Esta ciudad es Mérida, fundada en 1542 sobre los vestigios de una ciudad maya.
Recorrer el centro puede ser un paseo de varios días. Los lugares que nos han sugerido por su representatividad son la iglesia del barrio de Santiago, construida en 1637, donde podían entrar españoles y mestizos. El barrio fue habitado por indígenas y gobernado por caciques. Y cada año, en la actualidad, se celebra al Santo Cristo de la Transfiguración. Otros de los barrios típicos de la ciudad son el barrio de la Ermita de Santa Isabel y el barrio de Santa Ana. Su templo tiene uno de los atrios barrocos más espléndidos de la ciudad. Pasear por el centro en las tardes y tomarse un sorbete o una champola es un paseo que no debemos dejar pasar. Uno puede subirse a una calesa con caballos para hacer un recorrido por la zona más emblemática de Mérida, el Paseo Montejo. A lo largo de la avenida podemos encontrar hermosas casas de la ciudad. Por ejemplo, las famosas Casas Gemelas. Estas casonas son de estilo francés y fueron construidas a principios del siglo XX por un arquitecto europeo de apellido Umdenstock. Y no vamos a llegar a Mérida y olvidarnos de la comida, una de mis preferidas. Así que fuimos a probar los papazules, la cochinita pibil, los panuchos y la sopa de lima. Después de visitar el centro de Mérida, les propongo un paseo a la zona arqueológica Xivilchaltún. Xivilchaltún fue uno de los centros urbanos más grandes e importantes del norte de la península y una de las ciudades más antiguas. Al parecer, hubo más de 8.000 estructuras arquitectónicas, pero debido a que está prácticamente en la ciudad, muy pocas se han excavado. Al terminar el recorrido, cansados y acalorados, hay que ir al cenote Xlacá, que en maya significa pueblo viejo, y meterse al agua fresca o tumbarse en la orilla a disfrutar de la sombra de los árboles. Y para terminar el día, podemos ir a Progreso, a comer un pescado y mariscos en uno de sus muchos restaurantes y ver caer la noche en el muelle o caminando por la playa. Vamos a conocer una de las ciudades más representativas del mundo maya, que ocupa el puesto número 3 de los 11 más, Izamal. Este es el pueblo de Izamal, un pueblo que se encuentra entre Mérida y Chichén Itzá. Es un pueblo mágico con un impresionante atrio de iglesia que alguna vez fue un enorme centro ceremonial maya. La ciudad fue fundada por los itzáes y su nombre se debe al instructor y maestro de los mayas llamado Itzamná. En maya el nombre significa rocío que desciende del cielo. Actualmente es conocida como la ciudad de las tres culturas, porque sus pirámides en medio del pueblo se mezclan con la arquitectura española del convento y sus casas mayas y mestizas pintadas de amarillo. Cuando uno llega aquí, lo primero que ve es el convento de San Antonio de Padua. El atrio de este convento es el más grande del mundo después de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Es una hermosa obra colonial construida en la cima de una pirámide. Además, cuenta con un museo y un auditorio. En este convento, Juan Pablo II sostuvo una reunión con las etnias mayas en una visita a México. Desde el atrio del convento puede verse la pirámide del Quinichcacmó, que tiene una gran base de 4 hectáreas y 34 metros en la parte más alta. El pueblo se puede recorrer a pie o en una calesa jalada por caballos. Frente a la plaza central está el centro artesanal, donde encontramos un sinfín de artesanías de grandes maestros de arte popular. En la segunda posición de nuestro listado aparece la ciudad maya más importante de la península y una de las 9 maravillas del mundo. Por supuesto, hablamos de Chichén Itzá. Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos de Yucatán. Fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y en 2007 fue reconocida como una de las nuevas maravillas del mundo. En el centro destaca inconfundible la pirámide de Kukulcán, la más notable muestra de la arquitectura maya yucateca. Y en la cima se encuentra el templo de Kukulcán, dios del sol. Durante el equinoccio de primavera, la gente acude a Kukulcán para presenciar un sorprendente espectáculo de luces y sombras
sobre la escalinata de la pirámide, en la que una serpiente desciende hacia el pie de la pirámide. Según los mayas, era la señal del dios Sol para sembrar los campos, y cuando la serpiente ascendía durante el equinoccio de otoño, era el momento de comenzar la cosecha. Este es el juego de pelota, el más grande de Mesoamérica, ya que el juego era muy importante culturalmente. Se piensa que en su tiempo, este fue el centro ceremonial más importante de la región. Aquí hay un chacmol. Lo interesante de esta figura es que pertenece a la cultura del centro del país. En Chichén Itzá existe una mezcla de culturas que lo hacen un sitio misterioso y a la vez magnífico. El caracol, o el observatorio, era el lugar donde los sacerdotes mayas estudiaban el movimiento de los astros, lo que les permitía saber cuál era el propósito de los dioses y controlar el tiempo. Finalmente, el cenote sagrado. En este sitio se realizaban ofrendas al dios Chac, señor de las lluvias, sacrificando doncellas nobles y prisioneros de alto rango. Por fin llegó el momento de conocer el indiscutible primer lugar de nuestro conteo. Pero antes hagamos un rápido recuento de nuestra lista. En el puesto número 11 vimos Sotuta de Peón. En el puesto 10 recorrimos las haciendas. En el número 9 paseamos por Río Lagartos. El 8 fue la ruta de conventos. En el 7 visitamos Celestún. En el 6 conocimos Valladolid. El 5 lo dedicamos a Uxmal. El 4 a Mérida y Tzipilchaltún. El 3 fue a Izamal. Y el 2 a la majestuosa Chichén Itzá. En el primerísimo lugar de los 11 más se encuentran los cenotes más importantes del estado de Yucatán. Acompáñenme. Para llegar a los cenotes hay que recorrer un sacbé, un camino blanco como los que hacían los mayas, que está surcado por una vía como las de otras haciendas. De esta manera se recorren los cenotes más importantes de la zona: Chelentún, Chacsinic, Che y Bolonchojol. La península de Yucatán tiene un suelo poroso de roca caliza, que no retiene el agua. Por eso no hay ríos ni lagos en toda su superficie. Solo las salidas de su suelo cavernoso, los cenotes. Estos fabulosos depósitos de agua, que fueron inundados en la última glaciación, se convirtieron en el principal surtidor de agua dulce de la región. En Yucatán se conocen más de 2.500 cenotes, aunque pueden existir muchos más. El cenote de Chelentún es ocupado por muchos instructores para entrenar, ya que en su mayoría es una caverna. Tiene una profundidad máxima de 18 metros con una temperatura de 26 grados. Es también el más accesible para los que lo visitan solo como paseo. El cenote Chacsinic, nombre que significa hogar de la hormiga roja, es considerado uno de los mejores en el estado para el buceo en cuevas. Tiene una vista realmente impresionante por las estalactitas del techo de la caverna. Bolonchojol significa 9 hoyos de ratón. Este es el tercer cenote de nuestro recorrido. Para llegar, hay que bajar una escalera formada por rieles de troc. Este cenote es el más fotografiado y para muchos es el más bonito del estado. El agua es azul y tiene una formación de estalactitas en medio del cenote. Una vista sin duda inigualable. Y así viajamos juntos por el estado de Yucatán. Un lugar de belleza incomparable, con atracciones naturales, edificios prehispánicos y coloniales, historia, comida, tradiciones, artesanías y mucha calidez. ¿Te parece que nos faltó nombrar algo? Danos tu propia lista. Recuerda que tú también puedes votar por tus 11 más en nuestra página web. Tendremos conteos de las bellezas de nuestro territorio, historia, artistas, tradiciones, fiestas y hasta del imaginario colectivo de nuestro país. Yo soy Miguel Conde y esto fue Los 11 más. Hasta la próxima.